Hola querida comunidad, vamos a hablar hoy de las tradiciones del Pentateuco. La primera de las tradiciones que se refleja en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, es la tradición yavista. Esta tradición obtiene su nombre debido a que el autor elige la palabra Yahvé del hebreo, que significa Señor, para referirse a Dios. Entonces, de ahí que viene el nombre de la tradición, que es la yavista. Las características de esta tradición son las siguientes. Es un estilo muy simple. El autor no presenta conceptos abstractos, ni confusos, ni muy elaborados. El autor utiliza para hablar de su pensamiento relatos que ya existían en la tradición oral y escrita del pueblo, y él los selecciona y los introduce a la obra para plantear sus pensamientos. Una característica también de la tradición yavista es el antropomorfismo, es decir, en la imagen de Dios se ven muchos rasgos de la imagen de hombre. La imagen de Dios y la imagen del hombre se mezclan. El relato yavista presenta un Dios antropomorfo, un Dios con características de hombre. Luego, otra característica es la visión que tiene del mundo y de la historia. Para la tradición yavista, el mundo carga, por decirlo así, la maldición del pecado. Y Yahvé interrumpe esa maldición, confronta esa maldición con la elección de Abraham como padre de nuestra fe. Por tanto, la elección de Abraham también convierte al pueblo de Israel, para la tradición yavista, en el portador de la bendición de Dios, contra la maldición del pecado. Bien, con esto vamos a cerrar lo que es la tradición yavista y vamos a pasar a la tradición eloísta. También, así como la tradición yavista se llamaba yavista porque el autor llamaba Yahvé a Dios, la tradición eloísta se va a llamar así porque el autor utiliza la palabra Elohim del hebreo para referirse a Dios. Que por cierto, la palabra Elohim es la palabra que se usaba antes de que Yahvé Dios le diera su nombre propio de Yahvé a Moisés. Es decir, antes de la revelación de Moisés, de que Yahvé le revelara su nombre verdadero a Moisés, se le decía a Dios Elohim. Bien, esa es la explicación de la tradición eloísta en el sentido de por qué tiene ese nombre. Y en cuanto a la característica principal que tiene, es que esta tradición propone una distancia entre Dios y el hombre. Ya no es el Dios que tiene rasgos humanos, no es el Dios que incluso usa sus manos para crear, como en la tradición yavista, sino que es un Dios más eh, distante, pero no distante en cuanto a falta de compromiso con el pueblo que ama, sino la tradición eloísta hace mucho hincapié en que hay diferencia entre Dios y nosotros las criaturas. Esto se ve en el libro de los Números 11:25, en donde el pueblo de Israel va acompañado de Dios, pero es un Dios que se esconde en la nube de fuego y habla por medio del profeta, de su profeta, en este caso Moisés, habla a su pueblo, pero escondido en la nube de fuego y de gloria, como dice, ¿no? Es un Dios invisible. Y responde a la tradición eloísta que propone
una distancia entre Dios y su creación. Después una tercera tradición que encontramos es la tradición sacerdotal. Y acá encontramos características meramente de prescripción, de ley, ¿no? Sobre todo leyes que organizan el culto, ¿no? Por eso se llama tradición sacerdotal. Sobre todo leyes que organizan el santuario. Luego, una última tradición que encontramos es la deuteronomista, que básicamente se encuentra como encerrada, por decirlo así, en el libro del Deuteronomio. Pero de ella no vamos a hablar mucho porque después vamos a hablar del libro del Deuteronomio y bueno, ahí vamos a explicar bien los rasgos de esta tradición. Con esto cerramos el video de hoy y les dejamos un gran saludo, los queremos mucho, Dios los bendiga y espero, confío en Dios, que todo este taller sea de construcción para ustedes. Bendiciones.